Buenas tardes, Cés. Buenas noches. Este público que está aquí está acostumbrado, bien acostumbrado creo, a escuchar personalidades del mundo de la cultura, de España, de América, de Europa, y lo hace bajo un emblema que se llama la condición humana. La semana pasada estuvo aquí, entrevistado por mi compañero y amigo Antonio López Ortega, Antonio Muñoz Molina, a quien tú conoces. Ha venido por aquí, por ejemplo, Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua, estuvo, y que es un gran novelista, premio Cervantes de literatura. Estuvo el italiano Nuccio Ordine, el autor de La utilidad de lo inútil, y también ha estado Manuel Rivas, estuvo precisamente con Nuccio Ordine, que es un gran poeta gallego, que es un escritor que en la raíz de su narrativa está también la poesía. Y hoy estás tú con nosotros. Y yo quiero que el público te lo agradezca con un aplauso canario. Que suena así. Ese aplauso, traducido al holandés, sería igual. Sí. Eso es lo grande de los idiomas no hablados, ¿no? Sí. Nosotros decimos aplauso. Exactamente. Sin O. Aplauso. Aplauso. Y yo estoy muy honrado de que hayas aceptado la invitación de la Fundación Caja Canarias y que estés con nosotros, acompañado de una persona que, por ejemplo, no solo comparte tu vida, que es Simone Sassen, que es la autora, por ejemplo, de las fotografías de este libro, Tumbas, y ella está ahí, Simone, en la primera fila. Este es un libro muy impresionante porque recoge tus visitas a los lugares de los que ya no regresa nadie. Las tumbas de grandes escritores como Marcel Proust o Elias Canetti, Joyce. Es un libro, Robert Graves, que también es curioso que se llame Robert Graves y tenga su tumba aquí. Sí, plural, tiene más. Y está Goethe, Eliot. Es abrumadora la fama que encierra este libro, la fama de tantos escritores. ¿Cómo fue la idea de visitarlos y de visitar no solo su literatura, sino su recuerdo, su sitio ahora en el más humilde de los mundos, que es la tumba? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, en todo caso, la idea viene del momento que hemos visitado la tumba de Marcel Proust en París. Pero después, porque viajamos mucho, Neruda en Chile, en la Isla Negra, pero también gente como Robert Louis Stevenson, que es muy lejos, en la isla de Vanuatu, y en Japón para Kawabata. Y un momento dado ha sido ¿cómo se dice eso? Una colección, ¿no? Andar en todas partes y ver si hay una tumba. Pero cuando teníamos 83 tumbas, el editor alemán me ha dicho, ahora basta. Sí, pero
no tenemos Dostoyevsky, no tenemos Strindberg, no tenemos... No, basta. Y es una lástima, pero de otro lado habría sido un libro así, ¿no? Y nadie lo ha leído, pues sería demasiado caro. Ese viaje te llevó a muchos países y a muchas literaturas. ¿Cómo se siente uno ante la tumba, precisamente, de personas que han influido de una manera u otra en tu vida? ¿Hay un lugar especial, deja un lugar especial en el alma ese encuentro tan peculiar? Bueno, por ejemplo, Marcel Proust. Yo he leído Proust en su totalidad y es para mí muy, muy importante. Y una vez que uno está delante de la tumba, a donde están también la gente sobre quienes él ha escrito, la mamá, el padre, ¿no? Son todos. Y tú entras en una intimidad. Uno sabe bien que abajo en esta tumba no hay nadie. Hay un cuerpo, algo así, pero en el momento que estás delante, por ejemplo, la tumba de Neruda, y hay 3 otras personas, ya sabemos algo sobre nosotros, que todos hemos leído Neruda y todos hemos leído Proust. Pero, por ejemplo, aquí está Proust. Y Proust tiene una actitud de como si era vacaciones, casi con un cigarrillo, ¿no? Pero a 40 metros hay Joyce. Joyce era el primero, pero Canetti, a 40 metros, ha escrito sobre esto. ¿Qué va a decir Proust cuando yo vengo al lado? Pensamientos un poco de... ¿qué? Y después dice, no me importa qué piensa Proust. Proust es un dadaísta del idioma. No me importa Proust, pero al lado está, ¿no? Y hay 2 otras cosas interesantes. La tumba de un judío como Joseph Brodsky, al lado en Venecia de un antisemita como Prout. Interesante lo que se dice por la noche, yo no sé. Pero hemos hecho 2 fotos de la tumba de Brodsky. Una es un cruz católico, porque lo ponen los venecianos, y a Canetti, también judío, ponen los suizos un cruz católica. Después, sin duda, la familia o algo han quitado las cruces católicos y han puesto otras tumbas. Y Canetti parece que es aún furioso porque ha escrito su general Canetti. Así. Yeah. Y en la tumba, por ejemplo, de Robert Graves, alguien con mano de niño ha escrito Robert Graves, poeta, pero escrito como por un imbécil. Y las tumbas te dicen mucho sobre, por ejemplo, para mí Flaubert era un revolucionario en la literatura, pero tiene la tumba lo más burgués que se puede imaginar. Y así tienen... Ahora, pensando un poco en esa sucesión de tumbas y de personalidades de distintos siglos, porque está también Goethe y está Dostoyevsky, etc., también es una visita a la historia del mundo, o del mundo de la literatura y también del mundo en convulsión, esa relación, por ejemplo, entre Ezra Pound y Canetti, ¿no? ¿Cómo pudiera ser ese diálogo? También puede estudiarse la historia del mundo en esas tumbas, ¿no? Y en el mundo hoy, ¿no? Sí. Por ejemplo, Shelley en el cementerio
acatólico, como dicen, de Roma. Cementerio acatólico. Hay Shelley, pero hay también el otro gran poeta. Pero al lado de la tumba de Shelley había una pequeña tumba. Yo no sé si conoces al poeta, pero se llama, uno de los poetas de Beat Generation, Ginsberg. Pero la tumba es de Gregory Corso. Sí, Pero sin duda él ha querido... amigo de Ferlinghetti. Sí, exacto. Pero él sin duda ha querido o pedido, yo quiero estar al lado de Shelley. Y casi es tan pequeño la tumba que yo pienso, he pasado 2 o 3 veces antes que lo he visto. Gregory Corso. Es curioso porque recientemente murió el pintor español Eduardo Arroyo, que pidió ser enterrado sentado ante el valle de Robles de la Siana, en León, con una edición francesa de Robinson Crusoe debajo de la cabeza. Esas cosas Que pasan. claro, es una idea de su inmortalidad, ¿no? De la inmortalidad que espera. Sí, pero por ejemplo, en tiempos de Franco, Machado no era enterrado en España, pero en Collioure, al otro lado de la frontera. Hemos visitado la tumba. Al lado de la tumba hay un buzón, y cuando nadie me ha mirado a mí, he abierto el buzón para ver qué había dentro. 13 cartas. No los he leído, no eran para mí, pero eran para Machado. Pero es interesante que la gente piensa, ¿qué piensan? Que medianoche Machado abra el buzón para leer un poco. Y, por ejemplo, Cortázar. Cortázar tiene en su tumba en Francia, en París. Père Lachaise. ¿Qué? En el cementerio de Père Lachaise. Père Lachaise, oui. Tiene una botella de absinto encima del... ¿no? Beckett, en el mismo cementerio, tiene ¿cómo se dice? Un policíaco. Una novela policíaca. Exacto. Bueno, ¿qué piensan los que vienen a visitar o que han puesto eso? Que a la medianoche Beckett sale su brazo para leer la siguiente página para saber cómo solucionado el... Y de otro lado que Cortázar se da un trago de absinto, no sé. En la tumba de César Vallejo, para mí uno de los grandes, había tantas cosas, pequeñas botellas de perfume, guantes, porque si acaso tiene frío, y cosas estas, animistas, como religiones de animistas, ¿no? Lleno, Baudelaire también. Y Baudelaire está en su tumba con el, ¿cómo se dice esto? Es Godfather, que ha detestado. También hay Kafka, está con su padre que siempre lo ha dominado. Y también con la ceniza de sus 2 hermanas, que han, como en la más penible novela de Kafka, los 2 hermanos de Kafka han sido masacrados, como se dice, en Auschwitz. Y después han puesto la ceniza con ellas, con Kafka. ¿No será, Cés, que la gente quiere de alguna manera, habida esa admiración literaria, prolongar la presencia de esos importantes nombres de la literatura y que por eso les animan a seguir, a salir a tomar absenta o a seguir leyendo la novela policíaca? Hay como una lectura extremada, ¿no? Si quieres, sí, pero no hay lógica. Por ejemplo, los escritores no saben que nosotros venimos para visitarlos, creo. Y
Bueno, yo no voy a tomar la botella de absinthe de Cortázar para... ¿Qué tomarías tú? No, yo no, nada, no. Nada. No. ¿Sabes? Yo estuve en el entierro en Père Lachaise, que por eso vi la tumba de Cortázar, en el entierro de Susan Sontag, que murió en Nueva York, Sí. y se hizo enterrar en el Père Lachaise, cerca de Balzac y Flaubert, Sí. etc. ¿Por qué? Eso es la pregunta que te hago. He conocido a Susan Sontag, pero es de cierta manera algo, no se puede decir snobismo, pero si tú quieres ser entre los grandes, es con una intención, ¿no? Me han dicho porque tú eras en el entierro. Sí. Sí, Michael Kruger también me ha dicho Sí, que era estaba. muy triste, lluvia, etcétera, Sí. tumba grande, Soledad. negra. Sí. Había mucha soledad. Y estaba allí vestida como de paje inglés o de cuento inglés, Patti Smith, que danzaba. Ajá. No es que estuviera bailando, pero es una persona cuyo aspecto la hace parecer bailarina. Mm. Y siempre que recuerdo a Susan Sontag, ahora me acuerdo de Patti Smith, Patti Smith. que cantaba mejor. Mejor que Susan Sontag. Sí. Hay un libro tuyo que lo he dejado en mi hotel y amablemente Simón me lo ha prestado, que es este, 533 días. Este es, junto con este, que me lo ha conseguido Katy, porque me lo olvidé en Madrid, son tus últimos libros. Me gustaría saber, voy a poner este aquí, es un poco de fetichismo de libros, ¿no? Este aquí, y este no se va a aguantar, de modo que lo tengo conmigo. 533 días. Tú naciste en 1933, Sí. ahora en Alemania te acaban de hacer muchos homenajes por tus 85 años. Sí. Sabes que Saramago, cuando ya era un poco mayor, decía, yo tengo 83 años, y se callaba para ver si alguien del público decía, pues no lo parece. Ah, sí. En tu caso nadie ha dicho nada. No. He dicho 85 y la gente lo ha tomado como es, ¿no? Entonces, Pero otra cosa, ¿por qué has olvidado los libros en Madrid? no, este lo olvidé en Madrid, este lo tengo en mi hotel, totalmente subrayado. Ok. Entonces, lo que te quiero preguntar con respecto a este 533 días, teniendo en cuenta que naciste en una fecha terminada en 33, ¿tiene algo de fetichismo? ¿Abrazas algún azar con el 33? No. Pero, por ejemplo, de vez en cuando, 33 para mí es importante. Este libro de poemas son 33 poemas. ¿Y eso? Eso sí. Bueno, ¿Casualidades? cosas que pasan y nunca se sabe exactamente, pero con 533 yo buscaba un título que sería, porque el libro está traducido en más idiomas, comprensible para otros países también. Y un momento dado, cuando he terminado el libro, he mirado cuando había empezado y el día mismo de terminarlo. Y eran exactamente 533 días. Y así el título. Este libro trata, en principio, del jardín de tu casa, En menor. en Menorca. Cés Notteboom vive en Ámsterdam, donde tiene, digamos, la casa de los libros. Vive en Menorca, donde tiene la casa de la escritura. Y vive en el mundo entero. Luego vamos a ir por el mundo. Pero este es un libro del lugar donde tú te sientas, donde hay una mesa que usaban para matar cerdos, la matanza del cochino. Sí, pero no en mi estudio. No en tu estudio. Está en la casa. Está en la casa. Sí. El estudio es una
una pieza renacentista fantástica que está... Cuéntanos del estudio, porque el estudio es como si él lo hubiera dibujado, si lo hubiera escrito. Es un estudio escrito. Pero no es renacencista. Tiene solamente 30 años de edad. Sí, pero a mí me parece renacentista. Ah, ok. No, es que era tierra de un vecino que un día, Menorca, no antes, hablamos de 60, al año 60, cuando yo he comprado la casa. Y un vecino ha venido y dice, señor, mi hija debe casarse. ¿Quiere usted comprar el trozo de tierra al lado? Yo he dicho que sí. Pero yo pensaba construir un estudio. Pero los menorquinos no son fáciles. No, esto es tierra agricultura y no se puede construir nada. Atender 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Y un día han dicho, ahora usted puede. Pero solamente porque en esta superficie había cerdos y, ¿cómo se llama? Stable. Un establo. Un establo de cerdos que ya eran... Y exactamente en esta superficie me han dado permiso. Pues estoy escribiendo en un establo de cerdos. Y un arquitecto alemán lo ha hecho. Perdona, pero no del todo renacencista, pero con 9 pequeñas ventanas que son más altas que yo. No es difícil. De manera que yo no estoy mirando todo el día afuera, estoy escribiendo. A mí me produjo el lugar, ese espacio, esa sensación de que allí hay un artista, en general. No solo un cerdo. Un cerdo. No solo un cerdo, no solo un poeta. Los cerdos son muy sabios. Inteligentes. E inteligentes. No solo un poeta, no solo un ensayista. Hay obviamente un viajero, porque tú eres un viajero, pero me produjo una sensación de energía poética, en el sentido de energía creativa. ¿Tú te sientes allí como en un lugar que te da potencia? No. No, escucha. Entonces, para mí es estudio, ¿eh? Hay momentos en la vida de otros escritores, no hablo del tuyo, tú siempre enérgico, pero hay momentos de duda de estar en tu estudio que no sabes nada, ¿no? Y una energía como el tuyo, que siempre... yo no puedo. Hablemos del libro, entonces. Porque, claro, en ese lugar donde tú no sientes ese poder, esa energía... Dependiente. No he dicho eso tampoco. Bueno, que no la encuentras siempre, pero sí, aquí sí la encuentras. Si estoy en un libro, en una novela, y todo marcha bien, va bien. Pero hay momentos, yo creo, en la vida de todos los artistas que no pasa nada. Pero cuéntame de este libro. ¿Cómo nace? Simplemente leyendo, viviendo en una isla que conozco ya 50 años y cosas que pasan en los días. Y por Tenerife no es muy especial, pero en Menorca no hay tantos cactus. Y yo tengo un jardín con cactus. Y son mis amigos, son alrededor de la casa. Pero era un poco problemático, porque comprar cactus en Menorca
llegaron al otro lado de la isla y había en una jardinería cactus, pero de formas muy extrañas. Hay fotos en el libro. Hay cactus normal que todo el mundo conoce, pero hay también un torturado, uno que es un falo, que ha empezado así, pero ahora es allá y va a estar ¿cómo se dice? Una columna. Ya. Sí. En todo caso, yo he preguntado en esta jardinería, señores, ¿cómo se llama este cactus, señor? Sí. Pero este que es de forma tan diferente, cactus. Bueno, 6 veces, ¿no? Mis primeras 6. Cactus. Pero ¿de dónde vienen? Vienen de México. ¿Y cómo? Los mexicanos los exportan a las Islas Canarias. Mis cactus vienen de aquí. Pero ellos no saben cómo se llaman. Dicen, ¿por qué ustedes no saben cómo se llaman? Ah, señor, hay tantos diferentes. Y así. Y he comprado libros y ahora conozco un poco más. Pero mis problemas son con el tiempo en invierno. En Menorca puede ser muy fuerte. ¿Cómo se llama? El viento. Tramontana y todo eso. Y hasta ahora todos han sobrevivido. Unos años ya. Cuando Günter Grass vino a Lanzarote, se interesó sobre todo por los cactus. Hay un jardín de cactus que diseñó allí César Manrique, que es muy hermoso y muy inquietante. Son como seres que están hablando con una naturaleza hostil, a la que se adaptan fácilmente. Tu libro es un libro que, partiendo de ese jardín y del entorno en el que vives, estás observando de alguna manera todo lo que ocurre en el mundo, como si tuvieras un pararrayos, como si esos cactus fueran un pararrayos de las noticias del mundo. ¿Pararrayos? ¿Qué? Pararrayos es, ¿cómo se dice en inglés pararrayos? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo? En holandés un bliksemafleider. Ah, muy bien. Ah. Le hemos dicho que viniera por si yo decía pararrayos. Bliksemafleider. Sí, muchas gracias. Benjamin Franklin. Lo que quiero decir es, desde allí tú elaboras, como haces en cierto modo en La lluvia roja, a partir de la presencia tuya en la isla, todo te va viniendo del mundo, son como noticias del mundo que tú procesas narrativamente. ¿Qué representa este tiempo, estos 533 días de un hombre en su isla? Bueno, oigo, por ejemplo, un radio alemán por la mañana, veo las noticias de España hasta el momento, a las 9 de la noche, hasta el momento de violencia de género. O sea, en el minuto 10. Un poco más. Porque es tan regular que no es novedad, ¿no? Cada semana hay uno. ¿O más? Ayer 2 o 3. No, pero sigo en una isla, no pasa mucho. Y yo leo mucho, voy andando, pero también leo periódicos ingleses, alemanes, El País, leo tus cosas y también cosas holandesas, porque soy conectado con mi país siempre, por no perder mi idioma. Bliksemafleider. En ambos libros, en Lluvia Roja y en 533 días, hay reflexiones sobre el estado del mundo que tú conoces por esas fuentes de información. ¿Cuál es tu sensación en este momento de cómo estamos viviendo en una Europa que de pronto se ha vuelto de nuevo
prefascista o incómoda con las libertades. ¿Cómo te encuentras en este continente ahora? En una vida larga he vivido la guerra mundial de 40 a 45 como niño. Después, las guerras coloniales, ¿no? Algeria, Indonesia. He viajado muchísimo. Estuve en Budapest en el año 56 para ver lo que pasaba, que los rusos han... y yo me recuerdo que una chica ha venido hasta mí diciendo, ¿cuándo vienen ustedes a ayudarnos? Y yo sabía que nunca. Y los rusos han cerrado la frontera. Me recuerdo muy bien porque los tanques venían de dos lados. Después he vivido la situación alemana, porque la reunificación de Alemania, pero también de Europa. Para mí era una gran esperanza y ahora se puede ver ya que las fisuras, si son, por ejemplo, catalanes contra castellanos, pero húngaros que dicen nosotros no queremos. En este momento que había la guerra o la revolución húngara, muchos húngaros se han refugiado, por ejemplo, en Holanda y en Alemania. Pero ahora que hay muchos refugiados, los húngaros dicen, no, nada, nosotros nada, no queremos. Y ahora tenemos también sonidos extraños que vienen de Italia. Yo estoy leyendo en este momento 2 biografías de Mussolini, y cuando yo oigo al señor Salvini, no sé qué va a pasar. Prefascista yo no puedo decir, esto es demasiado rápido. Pero hay tendencias, hay dudas sobre si ellos... Era un momento de exaltación que estos países que habían sido separados de nosotros durante muchos años podían ser unidos con nosotros. Y ahora empiezan ellos, los polacos, hacen cosas que para un demócrata normal, inglés, holandés, son imposibles. Con la justicia, ¿no? Separación de poderes, todo eso. Y uno puede vivir sobre una isla, pero sin perder la vista del mundo. Hay diarios, Pero me he pedido, siendo más o menos verdaderamente viejo, en qué momento hay que olvidar el mundo, de excitarse sobre todo eso. Es que yo no puedo decir lo que pasa en 2, 3, 4 años. No parece bien, pero... Tú tienes ahora 85 años, no lo pareces. Gracias. Pero pero lo siento. Y fuiste, como todas las personas, un niño. Michael Kruger, tu amigo, tiene un verso que dice: a veces la infancia me manda una postal. A veces... A mí no. ¿No te manda una postal? No. ¿Ni un sonido? ¿Te manda un sonido? No, porque yo voy a explicar. El 10 de mayo, 1940, cuando nosotros vivimos al lado de un aeropuerto militar y un ataque furioso de las escuadras de Junkers. Escuadras. Escuadrones. Seguro que me han comprendido. Ellos sí, yo no. En todo caso, un ruido increíble. Y mi padre había puesto una silla fácil, ¿cómo se llama? Easy chair, para mirar todo eso. Pero a mí, todos los años antes de este momento, porque yo temblaba, me han dicho después, me temblaba, un miedo extremo, y han puesto agua frías.
Y con el agua fría que me han puesto sobre mí, yo creo que he perdido un tesoro, que es el tesoro de Nabokov, el tesoro de Proust, los primeros años de la vida. Yo no tengo recuerdos, ni de un día primero a la escuela, por ejemplo. No me recuerdo, ni profesores, ni nada. No quiero que esto parezca trágico, pero es un hecho. A lo mejor, Cés, cuando a los 20 años tú le dijiste a tu madre me voy y te fuiste a hacer autostop, ibas en busca de recuerdos futuros, ¿no? Ahora eres el muchacho que empezó a saber del mundo. ¿Y cómo fue ese momento? Bueno, hay que explicar tantas cosas en eso. Es que mi padre había muerto en 45, un bombardeo alemán. Extraño porque en el 10 de mayo 40 había sido tan excitado por este bombardamiento sin saber que 5 años más tarde deberían morir en un bombardamiento. Bueno, en todo caso, yo no he muerto. Mi madre era no solamente viuda, pero también habían divorciado. Y en 48 ella ha casado un señor muy católico que me ha puesto en escuela de monasterio, franciscanos y después agustinos. Los dos, a mí era agradable porque eran años de estudios latinos, griegos, pero ellos no me soportaban. Me han puesto a la puerta. Bye, bye. Después de los franciscanos, los agustinos. Una educación perfecta, pero nunca he terminado la escuela. Y a 17 años he empezado a trabajar. Y cuando 2 años más tarde he hecho autostop para mi educación secundaria, aprendiendo francés, alemán, inglés ya. Teníamos en la escuela, en nuestros tiempos, inglés, francés y alemán, aparte de griego y latín. Pero el español, como tú puedes saber, ¿no? Español he aprendido en la calle y con camioneros. Por eso que no es perfecto. Cés, pero se entiende todo el mundo. Espero. Te vas de Holanda, llegas a Bélgica y empiezas a caminar. Has caminado por muchas partes del mundo. Cuando se produce el principio del viaje, cuando todavía no estás llegando a Ítaca, que no se llega nunca, ¿no sentiste? He llegado a Ítaca. Sí. Sí. A esa Ítaca. A Ítaca, de Homero, sí. ¿Pero qué sentiste tú? ¿Sentiste un vacío? ¿Sentiste una plenitud? ¿Cómo se empieza un viaje? ¿Sabes? Yo no tengo teorías estas. Simplemente lo he hecho. Y después me enamoró cuando tenía 21 años, después de haber escrito mi primera novela, de una chica de Surinam, que es un país, una colonia holandesa, y me he, ¿cómo se dice?, alquilado como marinero y he trabajado en barcos hasta América Latina. Era mi primera experiencia de fuera de Europa. Y viajar para mí es la vida normal, no hay nada extraordinario. Siempre debo responder a preguntas, ¿es un huida o algo? No, es para mí la normalidad. Y con Simona
estamos juntos ahora 40 años, hemos viajado verdaderamente en todas partes, todos los continentes, sobre todo Japón. He escrito mucho sobre Japón, pero también España, viajando en España antes con autostops, lo que quieras, y he escrito este libro, El desvío por Santiago. Es un viaje alrededor de toda España, muchos años, que para razones de construcción termino en Santiago de Compostela, como si era un peregrinaje muy largo. Y por esto he llamado el libro Desvío por Santiago. Pero los franceses, cuando han publicado este libro en Francia, han dicho, no, no es posible. Porque los franceses tienen espíritu cartesiano, ¿no? Un desvío por Santiago, no. Todo el mundo va directamente a Santiago. Sí, bueno, es que en todas partes se llama el desvío por Santiago, pero no en Francia. Y en Francia el libro es el menos vendido de las ediciones extranjeras. Y un día estuve al lado pero era completamente, ¿cómo se dice? Drunk. Borracho, sí. Y con Houellebecq. Y Houellebecq tenía en Holanda el mismo editor que yo. Y Houellebecq era así. Y yo hablaba con el editor sobre este título. En un momento dado, Houellebecq levanta la cabeza y dice, tiene razón. Pero yo no, el editor. Son las únicas palabras que me ha ofrecido. Houellebecq. Houellebecq, ya. También estuvo en Lanzarote. Houellebecq. Mira, lo he encontrado. Lo tenía. ¿Qué? Mi libro. Ah, Y ahora se lo devuelvo a Simón. Este, ¿ves? milagro. Aquí está y aquí está. Sí. Y me gustaría leer esto. En todos los lugares del mundo por los que viajé, la historia me mostró su rostro en una constante repetición y todavía no como farsa. Revoluciones, batallas de liberación, guerras coloniales, represión, guerrilla, terror y contraterror. Hay algo bochornoso en ser coetáneo de la violencia y hacer como si supieras cómo se debería actuar para evitarla, aunque solo sea por el hecho de que tú también formas parte de ello. Eres miembro de Occidente, ciudadano de Europa, todo lo que Danton inventó demasiado tarde en medio del terror. De modo que al parecer has decidido enviar soldados a Mali, por donde viajaste en otra época, al igual que recorriste la Bolivia del Che Guevara, la Hungría de 1956, la Alemania aislada de la RDA y la España de Franco y de la violencia de ETA. Es un recorrido dramático por un tiempo que tú inicias viajando por curiosidad. Tú usas una frase de tu amigo Hugo Claus, que dice que él era un hombre feliz, sorprendido por la duda. ¿Tú te sientes identificado con esa expresión? Hay otra cosa en lo que has leído, es esto de la farsa. Sí. En todos los lugares del mundo por los que viajé, perdón, la historia me mostró su rostro en una constante repetición y todavía no como farsa. ¿Sabes por qué? Es Marx que ha dicho que todo lo que ha pasado va a pasar una segunda. Todas las cosas dramáticas van a pasar otra vez como farsa. Y yo no soy de acuerdo. Es por eso que he puesto esto. ¿Qué sientes cuando se te relee ese texto en el que tú repasas los dramas por los que has viajado? ¿Qué sientes tú? ¿Que es pavor o es costumbre?
parece casi una confesión, ¿no? Es que sé que lo he escrito. Muchas veces los criminales de guerra en Nuremberg, ¿me oyes? Sí. Ok. Sí, hay que saber por qué. Estaba metido en un cactus. Escucha, en Nuremberg todos los criminales han dicho algo que de vez en cuando yo creo que quiere repetir. Cuando me dicen cosas que he hecho yo, que he escrito yo, etc. Es en el sentido de la acusación no culpable. ¿Lo tienes? Sí. Es que cuando me lean cosas que he escrito un día, sí, de acuerdo, no me niego de todas esas cosas, pero también no es el momento que yo lo escribo, es el momento que lo oigo, que alguien me dice que he escrito esto, y no es lo mismo. Lo que yo quería decir es que en un mundo que estás describiendo, que tú llamas algo así como poco a poco me adentro en la vida secreta de los cactus, de pronto aparece esta metáfora de tus viajes y uno se imagina el mundo como un lugar de cactus, en los que si no estás, digamos, ágil, te van a pinchar. Eso va a formar parte de las heridas de tu vida, porque uno vive en un jardín que genera muchas heridas, ¿no? Te doy otro ejemplo. En una de mis novelas, El día de todas las almas, el carácter, el protagonista, es un cameraman. Las cosas atroces que ves cada noche en la tele, campos de concentración, todo lo que es horrible en el mundo actual, está filmado para seres humanos. Mi cameraman ha perdido su mujer y su hijo pequeño en un accidente de avión. Él es solitario, vive en Berlín y de vez en cuando lo llaman la televisión alemana, la televisión BBC o no sé qué, para filmar lo que es feo, horrible en el mundo. Y cuando él, decimos, vuelve a Berlín y no tiene una comisión para hacer estas cosas horribles, quiere filmar solamente cosas que son casi imperceptibles. Dime la palabra. Imperceptible. Muy bien. ¿La dijiste bien? No, pero por ejemplo, va a filmar gente que bajan en el metro sus pies, cosas que nadie quiere filmar. Y él quiere, como antídoto contra los errores del mundo, quiere hacer las cosas que nadie quiere ver. Y tiene toda una colección, como un mundo alternativo. Y eso a lo mejor explica un poco lo que pienso. Tú no eres un ciudadano de lugares, aunque seas un ciudadano de lugares, eres un ciudadano de Europa y del mundo. Tienes aquí un libro que yo recomendaría a leer hoy, ahora, Cómo ser europeos, porque este libro muestra un entusiasmo por la idea de Europa que se está resquebrajando, pero eres un ciudadano también, en ese sentido, de España. ¿Tú cómo ves ahora la situación de este país en el que tú vives también? Prefiero no mezclarme. No, verdaderamente. Puedo hablar de política holandesa, pero
Debo hablar No te pregunto de política, señor el carácter de los Señor españoles. Casado y todas esas cosas. No quiero. Señor Casado, un amigo decía que tiene cosas de soltero. Ok. No, pero lo que pasa ahora aquí será un poco más claro dentro de 2 años, creo. ¿Has vivido en Canarias, menos en Fuerteventura? ¿Conoces todas las islas? Conozco, es raro, lo he visitado. ¿Has visitado? ¿Sí? Ayer estuviste con Simón en el mercado de Nuestra Señora de África. Sí, fantástico. Pusieron comprar todas las cosas que vieron para llevárselas, para cocinarlas en Ámsterdam. Esta es una tierra en la que incluso tienes memoria escrita en alguno de tus libros, por ejemplo este. Aparece... ¿Qué libro es? Este es Hotel Nómada. Nómada. Hotel Nómada. Empieza Hotel Nómada prácticamente con unos versos. Carlos, búscamelo. Es que lo tenía en el otro libro. Y últimamente, no, hace unos años, una revista canaria recopiló 4 poemas tuyos escritos en las islas. La revista se llama Sintaxis y se publicaron en 1992. Uno escribiste en Lanzarote y se titula... Perdona, tú tienes lo del hierro, ¿no? Sí. Mi secretario. Uy, Mal pagado, por cierto. Mal pagado. Le pago en especias. sí. Y dice así, Con este señor ayer he comido cocina guanche. aboriginal de las Islas Canarias. ¿Y qué tal? Es que era comida a lo mejor de hay 3.000 años o algo así, ¿no? Sí. Muy interesante, Pero estaba fresca. muy interesante, con explicaciones. Demasiadas. Y este dice, me gustaría que comentaras esos poemas y el lugar donde los escribiste. Dice aquí Lanzarote. Escritura. Escribo lo que escribo. Una carta calcinada bajo el sello del sol. Cifras de muerte sobre la pizarra de la tierra. Letras de sequedad y vacío. Soy quien soy. Para mí, ninguna tentación de verdor. Escribo a mi escritor, mi hacedor, mi creador. Me escribo a mí mismo. Pero no es yo que hablo, es una planta. ¿Qué planta es? Un planta en sol negro, seco y todo eso. Los poemas diferentes siempre es un fenómeno natural. Por ejemplo, acantilado es en otra isla. Hablan las cosas, no. No hace más de una hora que estoy aquí y sin embargo me llamas eterno. Esto es acantilado, sí. Tu eternidad es mi instante. Cuando piensas que estoy inmóvil, me siento fluyendo. Tú eres de carne, yo de piedra. Los dos estamos ocultos en palabras, pero nombramos lo mismo, porque tú duras tan poco, yo duro mucho, pero no hay diferencia. Sin embargo, una vez que no estuve aquí, mucho antes de que tú no estuvieras, y un día desapareceré machacado, pulverizado, como tú, deshilachado, alejado y sin dejar huella. Mi mente inerte y petrificada sabe de la misma soberbia, la misma caída. Sí, el acantilado que habla a un ser humano. Es muy claro. Y luego tienes escrito en La Gomera,
Océano. ¿Te acuerdas de ese poema? Sí. ¿Dónde lo escribiste? A lo mejor allá. Así devoro las rocas con mis quijadas de agua, mis dientes de sal. Mi trabajo es comer, mañana, tarde, noche, siempre el mismo alimento. Lentamente desgasto los panes de piedra, mas ¿qué es lentamente? Para mí cuentan otros relojes. Yo destruyo la tierra como si la edificara. La Gomera, océano. Pero también hay, yo no sé si eso, déjame ver, es que no conozco eso. No, ahora te voy a leer Tenerife. Ellos quieren oír Tenerife. Es que he dicho ya, ¿no? En sentido de la acusación no culpable, pero bueno. Este es el último que publicó la revista, Escolástica, Ah, sí. escrito en Tenerife. Este es el más antiguo diálogo sobre la tierra. La retórica del agua estalla al estrellarse contra el dogma de la piedra. Y solo al final, indivisable, sabe el poeta cómo acaba. Moja la pluma en roca viva y escribe en mesa de espuma. Sí. Es bello, ¿eh? Gracias. ¿Sabes que eres de los escritores extranjeros del siglo XX que de una manera más específica has tratado de entender nuestra geografía e incluso el alma de nuestra geografía, que ya lo intentó Humboldt cuando pasó por aquí, camino a América? Aquí hablas del hierro. Hablas también de un encuentro que tienes en Lanzarote con un campesino a quien le dedicas estos versos, Sí. o de quien parten estos versos. Se titula La primera foto de Dios. El campesino es perfectamente distinguible en el paisaje lanzaroteño, con su, aquí decimos, cachucho. Este era yo después de aquel primer día. Habla Dios, ¿eh? Hay que... La primera foto de Dios. Sí. Yo solo, con mis piedras de piedra, yo solo, con mis cielos de cielo. Aquel día yo era todavía feliz. La tierra todavía solitaria y yerma. No fue hasta más tarde que creé los árboles, los animales, el ejército y ese fotógrafo. A menudo siento nostalgia del día en que lo creé, mi primera criatura. Él y yo juntos en mi creación, yo con mi chaquetita morada, entre mis cielos de cielo, él con su ojo como un espejo sobre mis piedras de piedra y nada más. Ayer explicaste cómo fue el encuentro con ese campesino. Sí, es que lo he visto y en estos días trabajaba con un fotógrafo que ahora lo he llamado hoy para saber a dónde exactamente era. Y él ahora tiene 89 años, conversación telefónica de los viejos, pero la foto está aún fantástico, porque yo lo he visto, este hombre, y yo he visto que el hombre ha mirado al fotógrafo, que tiene su ojo, y me ha venido la idea. Y también había una señora al lado, la foto debe estar también. Madre Tierra. Sí. Cuenta esa antes de que yo la lea. Cuenta cómo fue ese encuentro. Una mujer campesina trabajando en la tierra. Y yo he dicho al fotógrafo, ella también, por favor. Porque es una relación con cuando uno viaja, no solo, pero Es elegante la vieja, ¿eh? es algo, una fuerza de la natura, era fantástica. ¿Cuándo era? Yo no sé. Bueno, 1996. En todo caso, cuando yo viajo con un fotógrafo para una revista, hay que pedir
y muchas veces los fotógrafos dicen, la luz no está bien y me falta la foto. En este caso lo ha hecho y... La luz está bien. Y yo, sí, la luz se puede ver aún, pero yo he escrito este poema después. Esta mujer, esta fuerza de la naturaleza, tiene una escoba en la mano. Tiene una toca negra, el sombrero típico lanzaroteño y de la graciosa. Está muy vestida, que era también un modo de ser de los campesinos insulares y también del norte de África. Y dice, acabo de barrer el mundo, le he quitado el polvo, le he perdonado las heridas, le he curado los pecados. Soy la madre tierra, todos los dioses han desaparecido, ahogados, perdidos, consumidos en residencias de ancianos e iglesias. Solo quedo yo para cocinar, confortar, barrer. Alguien, señor fotógrafo, debe hacer. ¿Cómo termina? El trabajo sucio. Hay un poema que tú querías leer en holandés. Yo lo voy a leer primero en español, que es del último libro, Ojo de monje. Es un libro hecho, desde mi punto de vista, él siempre me contradecirá, por eso lo digo sin mirar a él, sino mirándoles a ustedes. Es un libro escrito con el alma. Es un libro, bueno, todos los libros. Hay algo en Ses Noteboom que a mí me emociona, porque él lo contradecirá también, en la narrativa, en lo que es la descripción del mundo, de las cosas que ocurren, de las cosas que a él le vienen a su memoria o a su evidencia, en un momento determinado lo que se está describiendo se convierte en poema, aunque siga la prosa, aunque siga la prosa. Pero sin embargo, en la poesía parece que todo es poesía y también está describiendo. Y hay como un aliento musical en todos los versos, pero también están en la prosa. A esto no hace falta que respondas. Entonces voy a leer el poema que quería él que leyéramos esta noche. Es el número 27 del libro Ojo de monje. ¿Puedo decir algo? Sí. Son poemas hechos en dos islas. Ha empezado en una isla norteña al norte de Frisia, en Holanda, con una palabra que para ustedes es muy complicado, Schiermonnikoog. Schiermonnikoog. Lo que, más o menos. Lo que quiere decir isla de monjes grises. Y este nombre data del medieval. Y en las armas de la isla hay un monje también. Y después, cuando había terminado unos, decimos, 6 o 7 poemas, lo he transportado el libro a Menorca y para continuar. Y después otra vez a la isla norteña. Porque mi vida, de esta manera, el mar Mediterráneo y el mar del norte son mares muy diferentes, pero los dos, y por eso este poema que tú vas a leer es más general, no es tópico. Y tú lo vas a leer en alemán. Digo, en holandés, perdón. Prefiero. Saben que el alemán es un dialecto del holandés. ¿Por qué los muertos no nos dejan en paz? Esparcen sus nombres por el camino que hemos de recorrer. Ponen sus versos en nuestro último sueño, antes del alba, y luego se vuelven a ir, ausentes como de oficio, de espaldas, sin ojos, ocultos en su propia jerga, el dialecto en que se hablan los muertos, inaccesible para nosotros, una raza sin pasaporte
ni voz, que se cuela en nuestros recuerdos sin precisar cita, que camina a nuestro lado o se sienta a los pies de la cama en la que antaño reposaron. Te toca ahora en holandés. Waarom laten de doden ons niet met rust? Ze strooien hun namen over de weg waarop wij moeten lopen. Ze doen hun dichtregels in onze laatste slaap voor de ochtend, waarna ze weer weg zijn. Afwezig, alsof het een beroep is. Afgewend, oogloos, verborgen in hun eigen jargon, het dialect van doden onder elkaar. Zonder toegang voor ons. Een ras zonder paspoort of stem dat in onze herinnering inbreekt zonder ooit een afspraak. Naast ons loopt of op de rand van het bed zit waarin ze ooit lagen. ¿Está bien leído? Tiene aprobación. Muy bien. Desde mi punto de vista, y me dirijo ahora a ustedes otra vez, toda la literatura de Cés Notteboom es el espejo por la existencia, por lo que ocurre. Todo el rato, en sus libros, está ocurriendo algo que tiene trascendencia para él y que cuando se convierte en prosa o en poesía tiene trascendencia para nosotros. Yo he leído, por ejemplo, el libro que más me impresionó de Cés Notteboom y que he usado algunos libros míos, Lluvia Roja. He sentido la conmoción de estar tocando el mismo mecanismo mental que con respecto a la existencia él maneja. Pero él es un maestro de la prosa, un habitante de un mundo realmente extraordinario y singular que solo se puede apreciar si tienes su curiosidad, su paciencia y su capacidad también para convertir en texto impresiones que a otros se nos escaparían. Y este es un libro admirable en ese sentido. Yo creo que es un poeta de la existencia, un poeta también en prosa de la existencia. En cierto modo, y esto me lo refutaría él y cualquiera que supiera de literatura, desde mi punto de vista es un existencialista. Me gustaría terminar leyendo un poema que se llama Nada, en el que me parece que él resume en un momento determinado de su vida la esencia de lo que él quiere que sea. No solo su literatura, sino su mirada sobre el mundo. Nada. La vida deberías poder recordarla como un viaje al extranjero y con amigos o amigas comentarla luego y decir, no ha estado mal. La vida y ver pasar jirones de mujeres, misterios y paisajes. Y luego recostarte satisfecho, pero los muertos no pueden recostarse, ni tampoco pueden hacer nada. Puedes hablar. No, soy un tímido. Asaltado por la duda. Bueno, a lo mejor, pero cuando hablan de mí en mi presencia, lentamente me siento muy tímido. Eres un holandés errante, perdona el tópico, pero es cierto que eres holandés y es cierto que eres errante. Eso es verdad, sí. Un día dijiste, pero necesito el suelo. ¿Cuál es el suelo que necesitas?
ningún suelo específico. No. Estoy bien en Menorca, estoy bien en Frisia, estuve bien en Mali, estuve bien en todas partes, sobre todo a lo mejor al final en un monasterio japonés. O en el mercado de Nuestra Señora de África. Un mercado que me ha gustado mucho en todo caso. Y no podemos, porque salimos sábado muy pronto, no puedo llevar las cosas que quería llevar para cocinar en Amsterdam. Ahora te llevas nuestro afecto, nuestro cariño para ti y para Simón. Y gracias por este rato. Muchas gracias. A ti.